Aumenta tu vocabulario con tecnicismos. En este video hablaremos sobre los tecnicismos. Si no tienes idea de qué son los tecnicismos, no te preocupes, veremos varios ejemplos. Primero vamos a iniciar con el significado de tecnicismo. Son palabras que utilizamos para hablar de forma clara y precisa. Por ejemplo, cuando estamos con nuestros amigos, podemos hablar como nosotros queramos. Pero cuando estamos en la escuela o en una reunión de trabajo o en la oficina o tal vez hablando con un abogado, con un médico, con un ingeniero, algún maestro o incluso cuando estamos leyendo un libro, encontraremos un vocabulario más amplio. En esta tabla tenemos 3 ejemplos. Tecnicismos. Por ejemplo, recursos económicos. Cuando estamos hablando de estas palabras, significa que estamos hablando de dinero. Insuficiencia renal. Cuando escuchamos que alguien dice insuficiencia renal, tal vez en un hospital, se refiere a que los riñones no funcionan bien. De eso está hablando. Y cuando hablamos en economía sobre la palabra financiar, se refiere a que alguien va a poner o alguien va a dar el dinero para los gastos de algún proyecto o de algo. Los tecnicismos los podemos encontrar en varias áreas. Por ejemplo, en el área de medicina tenemos esas palabras, en el área de informática, en el área de derecho, en el área de economía, en el área de mercadotecnia y en otras áreas como física, química, matemáticas, entre otras. Veamos ahora unos ejemplos. Mis primos solicitaron un crédito en una entidad financiera. ¿Qué significa? Que mis primos pidieron un préstamo en el banco. Y en este video vamos a trabajar o a poner ejemplos de estas palabras o de estos tecnicismos con sinónimos. Por ejemplo, abastecer. Sus sinónimos son proveer, surtir y suministrar. Antes de iniciar vamos a aclarar que un sinónimo es una palabra que significa lo mismo, pero está escrita de otra forma. Entonces, cuando hablamos de abastecer, estamos hablando de surtir o suministrar. Por ejemplo, los romanos construyeron acueductos para abastecer de agua a las ciudades. Significa que los romanos construyeron canales para llenar de agua a las ciudades, tener suficiente agua, abastecer. Otro ejemplo, mis amigos tienen un almacén de 300 metros cuadrados para abastecer su tienda. Significa que mis amigos tienen una bodega de 300 metros cuadrados para surtir su tienda. Siguiente tecnicismo, factible, y sus sinónimos son posible, probable, realizable o viable. Ejemplo, los ingenieros consideran que es factible concluir la construcción en 2 meses. Significa que los ingenieros piensan o creen que sí va a ser posible, que sí va a ser factible, que es factible terminar la obra en 2 meses. Siguiente ejemplo, depurar. Significa limpiar o purificar. Por ejemplo, cuando escuchamos en un hospital que alguien dice cuando existe insuficiencia renal, la hemodiálisis permite depurar la sangre. Nos está hablando de que cuando los riñones no funcionan bien, te conectan unos tubos en el brazo. Esa es la hemodiálisis y eso nos va a ayudar a limpiar la sangre, a depurar la sangre. Otro ejemplo, el aloe vera tiene magníficas propiedades que depuran la piel. Significa que la sábila tiene muchos beneficios para limpiar la piel. Desertar. Cuando escuchamos esta palabra significa que estamos hablando de abandonar algo o renunciar o también huir. Por ejemplo, al inicio del ciclo escolar la tasa de deserción fue del 6.4% en educación secundaria. Estamos hablando en este caso de que los estudiantes abandonan sus estudios el 6.4%. Entonces su significado es que al inicio del ciclo escolar el porcentaje de abandono de los alumnos fue del 6.4% en secundaria. Contribuir significa aportar, ayudar, colaborar, cooperar. Entonces, cuando estamos contribuyendo, estamos aportando, ayudando,
colaborando o cooperando. Ejemplo, el científico Nikola Tesla ayudó en el campo de la electromagnética. Y es lo mismo que decir, el genio Nikola Tesla colaboró en el estudio de las cargas eléctricas y magnéticas. Otro ejemplo, la meditación contribuye eficientemente en el bienestar físico, mental y emocional. Esto significa que la meditación son las respiraciones profundas o visualización, nos ayudan a estar sano, tranquilo y concentrado. Administrar significa dirigir, cuidar, regular, gobernar, suministrar, equilibrar, entre otros sinónimos. Por ejemplo, por la excelente administración de la empresa, continúan expandiéndose en el mercado. Entonces, por el buen cuidado de la empresa o del negocio o de la tienda, ahora continúan creciendo. Eso significa, y vamos a ver, por el buen cuidado de su negocio, por la buena administración de su negocio, ahora continúan creciendo en varios lugares. Otro ejemplo, los chakras administran la energía vital del organismo. Los chakras son los centros energéticos del cuerpo y regulan la energía vital. Discernir significa distinguir o diferenciar. Entonces, un ejemplo es, en psicología, es fundamental discernir entre la mente consciente y la mente inconsciente. Entonces es fundamental, es necesario diferenciar o saber la diferencia entre la mente consciente y la mente inconsciente. Deliberar significa que alguien va a debatir o a decidir, tomar una decisión, a reflexionar, va a pensarlo y va a llegar a una determinación. Por ejemplo, tenemos el estudiante esperaba que los sinodales deliberaran sobre su tesis. Significa que el estudiante esperaba que el jurado decidiera, tomara una decisión sobre su tesis, su exposición o su investigación, proyecto o sobre su propuesta. Las delegaciones se reunían para deliberar y dialogar sobre los asuntos prioritarios en la agenda global. Al ver esta frase, tal vez sea difícil de entender, pero en realidad no. Las delegaciones significan los representantes se reunían para deliberar, para decidir y platicar sobre los temas principales de la agenda mundial. Relevante significa que algo es importante, sobresaliente o destacado. Por ejemplo, tras la unificación del Reino de Inglaterra en el siglo X, Londres comenzó a adquirir relevancia en el ámbito económico. Esto significa que después de unirse los pueblos ingleses en el siglo X, Londres comenzó a obtener importancia, relevancia en el comercio. Garantizar significa asegurar, respaldar, avalar o proteger. Entonces, un ejemplo, la lavadora que adquirí tiene garantía de 2 años, significa que la lavadora que compré está asegurada por la tienda por 2 años. Si se descompone, ellos la arreglan. Otro ejemplo, te garantizo que si realizas ejercicio durante 5 meses, lograrás excelentes resultados. Te aseguro que si haces ejercicio durante 5 meses obtendrás buenos resultados. Expandir significa aumentar, crecer o extender. Por ejemplo, Alberto expandió la memoria de su celular. Significa que Alberto aumentó la memoria de su celular. Y otro ejemplo, se necesita expandir la producción debido a la demanda. Esta frase la podemos encontrar tal vez en el área de economía, y me está queriendo decir que se necesita aumentar la mercancía debido a muchos pedidos. En este caso, demanda no tiene que ver con el término de leyes, de derecho, tiene que ver con el término económico, demanda,
suficientes o demasiados pedidos. Perforar significa hacer una abertura, un orificio, excavar o hacer un agujero. Por ejemplo, es necesario perforar la pared para colocar el soporte de la televisión. Significa que hace falta hacer un agujero en la pared para colocar la base de la televisión. Distribuir significa repartir, dividir, asignar o entregar. Distribuyendo, repartiendo. Ejemplo, el aparato circulatorio se encarga de distribuir los alimentos y el oxígeno por todo el organismo. Quiere decir que el aparato circulatorio se encarga de repartir los alimentos y el oxígeno por todo el cuerpo. Otro ejemplo, la empresa distribuye sus juguetes en el centro y sur del país. Quiere decir que la tienda reparte sus juguetes en el centro y sur del país. Restricción. Cuando hablamos de restricción estamos hablando de limitación o algún impedimento, alguna prohibición. Por ejemplo, el gobierno ha promulgado restricciones de agua por causa de la sequía severa. Significa que el gobierno ha anunciado o promulgado es lo mismo, limitaciones de agua, restricciones de agua por causa de la escasez. Otro ejemplo, algunos países han puesto restricciones a la venta de los derivados del petróleo. Significa que algunos países han puesto limitaciones a la venta de los plásticos. Imponer significa obligar, exigir, aplicar o dominar. Por ejemplo, el Estado planea imponer aranceles a la importación de automóviles de lujo. ¿Esto qué significa? Que el gobierno planea aplicar cobros a la compra en el extranjero de automóviles de lujo. Importación, compra que venga del extranjero. Reclutar significa que vamos a buscar gente, a inscribirlos, a incorporarlos, a convocarlos o a integrarlos. Por ejemplo, la empresa prevé reclutar y capacitar a 20 nuevos integrantes el próximo mes. Significa que la tienda pronostica o calcula incorporar y preparar a 20 nuevas personas el próximo mes. Si te gustó el video puedes darle like y suscribirte. Nos vemos en la próxima.